En primer término está el licenciado José Castelazo de Los Ángeles, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, AC. Le pediría, por favor, tomar la palabra. Gracias. Un micrófono, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecemos a la Cámara de Senadores, a las comisiones de puntos constitucionales, Comisiones Unidas y Anticorrupción y Participación Ciudadana. Muy amables por su invitación y por esta oportunidad. A propósito de la Comisión Nacional Anticorrupción, existe un principio clásico del derecho administrativo que no debemos olvidar en la creación de instituciones. Este principio dice: la función crea al órgano. Proceder al contrario puede conducir al fracaso en la práctica. El objetivo del nuevo organismo, enfrentar el fenómeno de la corrupción en el sector público, así como prevenirlo y en su caso sancionarlo, es comparable a la estrategia de la zanahoria y el garrote. La zanahoria consiste en la prevención, que debe ser motivacional, informativa, argumentativa, persuasiva y convincente hacia los servidores públicos respecto de su comportamiento y las responsabilidades inherentes a su encargo. El garrote es el castigo, sin excepción, como antídoto contra la impunidad. Ninguna de las dos estrategias, preventiva y punitiva, pueden darse por separado. Aunque la tendencia actual sea la toma colegiada de decisiones, al considerarla democrática en la creación de nuevos organismos, en el caso de la responsabilidad de dirigir la Comisión Nacional Anticorrupción, debe ser, a nuestro juicio, unipersonal por 5 razones. Primero, evitar la politización y con ello la eventual parálisis de la toma de decisiones, toda vez que su integración invariablemente estaría sujeta a negociaciones entre las fracciones parlamentarias, de manera que desde el inicio el órgano colegiado estaría dividido. Segundo, facilitar el proceso decisorio y la instrumentación de las políticas y determinaciones tiene que ver con un mando único. Tercero, identificar plenamente al responsable de la marcha de la institución y del impacto de sus decisiones. El cargo debe asignarse a una persona de probidad en el servicio público, con la fuerza legal y moral necesarias. 4. Al convivir en un sistema presidencial, la responsabilidad del nombramiento recae en el titular del Ejecutivo Federal y al Senado corresponde la ratificación. Somos un sistema presidencial, no un sistema parlamentario y tampoco un sistema semipresidencial. Quinto, la estructura y las responsabilidades de los subordinados deben obedecer a especialidades. Por ejemplo, el subcomisionado de delitos financieros, el subcomisionado de delitos patrimoniales o el subcomisionado en adquisiciones, servicios y obra pública, por mencionar ejemplos al vuelo, pero todos ellos también deben ser ratificados por el Senado. Por otro lado, esta comisión habría de investigar, documentar
integrar información y, en su caso, aplicar sanciones de carácter administrativo, las cuales deben encarecerse, de manera que la mínima pena fuera la inhabilitación por el tiempo que amerite la infracción. Seguramente esta práctica contribuiría a inhibir la falta de conciencia y el menosprecio al derecho presentes en muchos de los servidores públicos. Por lo que respecta a las sanciones civiles y penales, habrá de darse vista a una fiscalía especializada, la cual estaría vigilada por la propia comisión en todo el proceso, hasta turnarla al tribunal competente en los tiempos perentorios establecidos por la propia comisión. A su vez, el Poder Judicial de la Federación y los de los estados habrían de integrar los tribunales especializados para dictar las sentencias correspondientes. Un punto toral de la cuestión está representado por la armonización de las competencias entre esta comisión y las respectivas estatales, las procuradurías de justicia, los tribunales contenciosos, la Auditoría Superior de la Federación y las futuras unidades de auditoría preventiva. En el caso de no delimitar adecuadamente sus atribuciones, se propiciarían juicios y amparos para invalidar sus resoluciones por conflicto de facultades. En resumen, las comisiones señaladas deben estar facultadas para combatir o sancionar la conducta de los servidores públicos y de las personas vinculadas a ellos, cuando se provoque algún daño al patrimonio, organización, funcionamiento o imagen del Estado, al propio tiempo que se propicie un beneficio ilegítimo para aquellos. En este sentido, la corrupción vulnera al interés público y a la cohesión social y trastoca el régimen de responsabilidades que establece la Constitución y la legislación para el gobierno y sus servidores. Recordemos, sin embargo, que la corrupción es un fenómeno de 360 grados. Por eso las acciones anticorrupción no deben centrarse solamente en el gobierno. Es necesario el compromiso de los sectores social y privado mediante la creación de un Consejo de Ética Pública, plural y con la participación que corresponda al gobierno, capaz de regular la actuación de los particulares, de los organismos no gubernamentales, así como el propio desempeño de la comisión. Regresamos ahora a la estrategia de la zanahoria. ¿Qué es lo que puede atender la comisión? Sobre todo la profesionalización, el rediseño institucional, la evaluación del desempeño y el control preventivo. Precisa realizar una nueva distribución de las facultades que, a mi juicio, prematuramente se trasladaron de la función pública a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin que mediara todavía una discusión a fondo sobre las posibilidades de la nueva comisión. Ello nos lleva a fortalecer el Pacto por México a través de la suscripción de una Convención Nacional Anticorrupción que comprometa a todos quienes integran el gobierno y a la sociedad organizada, a objeto de que en la misma convención se fijen la filosofía, principios, objetivos y metas bajo los cuales se planee, instrumente y evalúe la política anticorrupción del país. Como es evidente, señoras y señores senadores, la materia es extremadamente compleja. Entonces, paralelamente a esta discusión, debiéramos pensar en un sistema nacional anticorrupción en el marco de una política sociogubernamental
fundada en órganos debidamente empoderados para vencer a la corrupción, la cual ciertamente no es un flagelo congénito en México, sino fruto del cinismo, la simulación y la impunidad que diariamente y desafortunadamente nos visitan. Muchas gracias por su atención. Gracias, licenciado Castelazo. Licenciado Ramón Aguilera, por favor, director de EMAC. Sí, gracias. Pues ante todo, gracias por la oportunidad de poder participar en esta mesa. Nosotros representando a una institución que tiene que ver con la actividad de la gestión administrativa, sobre todo con los sistemas de información y archivos, pero que también nos preocupa mucho el tema de la corrupción, y finalmente la oportunidad de participar dentro del ámbito de la red de rendición de cuentas, que es finalmente digamos, el cuadrante en el que nos movemos, y en donde insistimos precisamente que el tema de la corrupción no puede estar desvinculado con este proyecto de rendir cuentas. Y en este sentido, yo creo que el énfasis que debe de tener este tema debe estar enfocado hacia la prevención, hacia el poner los mecanismos que se deben de dar durante el proceso de la gestión administrativa y no solamente al final como un castigo después de los actos, ¿verdad?, administrativos, que pueden ser buenos o malos. Yo creo que es una visión más integral y que no vemos con énfasis, pues, en todos los proyectos que hemos leído. Y otro de los puntos importantes es lo que tiene que ver con la gestión pública como tal y los instrumentos que existen hoy en día para que esa gestión se pueda dar. Hay temas concomitantes como la profesionalización y la educación, y otros temas que también tiene que tomarse en cuenta, que si bien están enunciados, no están subrayados como creemos que debe de ser. Por ejemplo, el problema de la ética, es decir, un problema de las personas, no nada más de las instituciones, y este es un problema obviamente de educación, es un problema de largo alcance. La corrupción no la vamos a quitar de un día para otro, ni con la comisión o fiscalía. Son elementos que ahora estamos planteando para atacar el problema, pero tenemos que poner las bases de un proyecto más de mayor impacto, que tenga que ver precisamente con la educación de los jóvenes, la educación de los niños, porque este es el problema finalmente que estamos viviendo. Es decir, es fácil pensar en corromper, es algo que traemos como sociedad y por eso es un problema humano, un problema de personas. Entonces yo creo que finalmente, si vemos un proyecto como estos que están planteando ustedes desde el Senado, no olvidar que es un proyecto que debe de tener en cuenta otros elementos que no hay que perder de vista. Ya señalaba don José algo de esto en cuanto a la situación de la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, ¿sí?, que de repente desaparecen instituciones o están por desaparecer y como que no queda claro, ¿sí?, que son también brazos importantes que van a coadyuvar a una comisión que salga como, es decir, como se está planteando, ¿no? Entonces yo creo que es importante no perder de vista cómo otras instancias son importantes, deben de estar integradas a este proyecto,
para poder armonizar tanto las leyes como las propias instituciones, que no se queden atrás unas de otras, para poder coadyuvar al proyecto que se está planteando hoy en día. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Rubén Álvarez Mendiola, director de Calipso Media. Gracias por venir. Por esta invitación. Soy integrante de la Red por la Rendición de Cuentas, pero nuestra directora ejecutiva, que está a mi izquierda, es quien se va a encargar de platicar un poco de lo que es la Red por la Rendición de Cuentas. Muchos de ustedes ya lo conocen. Yo quisiera centrar mi intervención en tres aspectos que nos parecen importantes en términos de lo que aquí se discute. El primero de ellos tiene que ver con la fragmentación que existe en el país de todos los esfuerzos que se han hecho a lo largo de décadas en materia de combate a la corrupción, y nosotros decimos que en materia de transparencia y de rendición de cuentas. Desde la aparición de la Secretaría de la Contraloría, las campañas que se hicieron de combate a la corrupción, la renovación moral de la sociedad, que fue uno de los lemas fundamentales del sexenio de Miguel de la Madrid, hasta la fecha no hemos dejado de hablar en el país de la importancia de combatir a la corrupción, y sin embargo no hemos podido llegar a un puerto feliz en el cual el país pueda decir que la corrupción, que nunca se va a acabar en ningún país del mundo, por lo menos sí va a disminuir a partir de los niveles altísimos que nosotros tenemos bajo cualquier estándar y bajo cualquier indicador nacional o internacional. Nos parece, y a mí en particular quisiera, yo en particular quisiera subrayarlo, que, ¿cuánto tiempo tengo? 5 minutos, ¿verdad? Entonces me voy a apurar. Ya van 2. Ya van 2, sí. Voy a concretar. Creo yo que el tema de la corrupción tiene que ver fundamentalmente, como se está discutiendo ahora, con tratar de analizar la parte final de todo un proceso que empieza con un mal diseño de las instituciones. En vez de estar pensando desde mi punto de vista cómo una Comisión Nacional de Anticorrupción debe de conformarse, que yo creo que sí debemos de analizarlo desde luego, tendríamos que pensar cuáles van a ser las funciones que debe de tener y cómo esta comisión va a coadyuvar, ya no a castigar al corrupto. Yo creo que castigar al corrupto siempre está bien, de pronto la sociedad lo demanda, pero eso no va a acabar con la corrupción en el país. La corrupción puede empezar a combatirse en el momento en que como sociedad decidamos analizar y discutir cómo hemos hecho los mexicanos para que en su diseño institucional tengamos y propiciemos se propicie la corrupción. ¿En dónde están los entresijos en las instituciones públicas que permiten que ocurra la corrupción y no se castigue esta corrupción? Pero hemos creado un entramado de instituciones públicas para combatir esa corrupción. Y este entramado de instituciones públicas, que pasa también por la creación luego del IFAI, por la actual Auditoría Superior de la Federación, cuyos resultados son muy buenos, pero la eficacia de sus dictámenes es muy baja en términos de lo que la propia Auditoría Superior de la Federación dictamina. Seguimos aumentando y aumentando instituciones públicas para combatir a la corrupción, como si eso fuera la solución. Entonces creemos no una, sino 10 comisiones anticorrupción. A ver si con 10 sí podemos. Entonces yo creo que el tema de la corrupción hay que enfocarlo un paso atrás. ¿Cómo hemos diseñado las instituciones para que la corrupción se propicie? Y luego vemos cómo castigamos a los corruptos. Y luego vemos si la comisión tiene o no tiene dientes. Y luego vemos si se puede hablar o no se puede hablar de tribunales de cuentas, en donde con independencia o no del Poder Judicial de la Federación puedan constituirse como verdaderos fiscalizadores de las cuentas. Si no lo hacemos así, desde mi punto de vista, vamos a contribuir a la fragmentación. Vamos a crear otra nueva comisión.
Y esta nueva comisión, dentro de 1 año, dentro de 2 años, a la que también tendremos que llevar a cuentas, veremos que ha hecho quizás muy poco, dependiendo de la capacidad que le demos y de las funciones que les demos y de la forma en cómo sus integrantes hayan sido designados. Me quiero detener en un último punto. Desde mi punto de vista, la corrupción el combate a la corrupción tiene más que ver con la rendición de cuentas que con un organismo o fiscalizador o un organismo de persecución. Si nosotros como sociedad no somos capaces de establecer las bases de una eficaz política de rendición de cuentas, en donde todos y cada uno de los sujetos obligados sean capaces en tiempo real de informar del origen y el destino de los recursos y de los resultados que tiene en política pública ese uso de los recursos públicos, no vamos a poder seguir la pista al resto de los funcionarios que pueden o no cometer actos de corrupción. Y rendir cuentas, por último, es muy fácil, realmente es muy fácil. Hay que ordenar la información, hay que ordenar los archivos, y en materia tecnológica es muy fácil hacer, con el uso de las nuevas tecnologías, la forma de que todos los programas y de que todos los presupuestos públicos puedan pasar por el tamiz de interfaces de comunicación muy simples para que todos los programas públicos puedan tener seguimiento. Y que no sean los ciudadanos los que tengan que ir a pedir la información, como ocurre ahora en materia de transparencia, sino que sean los funcionarios públicos los que estén obligados por ley a dar información de sus actos y del uso de los recursos públicos en tiempo real. Es decir, una vez que se consoliden los estados financieros y los estados contables, y automáticamente subirlos a una página de rendición de cuentas de cada una de las dependencias. Creo yo que esa es una forma, un mecanismo de vigilancia, además ciudadana, que que impida o que inhiba en el funcionario público la posibilidad de cometer algún acto de corrupción. Muchas gracias. Mil gracias. Peter Winkel, Iniciativa Ciudadana, de la Coordinadora de Iniciativa Ciudadana, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación y poder participar aquí en esta importante comisión. La iniciativa, el índice de percepción de la corrupción en 2012 de Transparencia Internacional México ocupa el lugar 105 en una calificación, con una calificación de 3.4. Hace 13 años México obtuvo la misma calificación, pero ocupaba el lugar 61. Es preocupante que, a pesar de todos los esfuerzos para combatir la corrupción, la situación se ha empeorado. La generalización de actos de corrupción afecta a una gran parte de la ciudadanía, pero sobre todo a la población más pobre, porque la corrupción debilita el combate a la pobreza y frena el desarrollo. Y sobre todo reduce la creencia en la legitimidad de las instituciones del sistema democrático. Pero no es la corrupción en sí que provoca esta falta de legitimidad, sino sobre todo la impunidad. Solamente 2 de cada 100 denuncias, por ejemplo, presentadas son sancionados. La impunidad fomenta la corrupción. La impunidad causa frustración, desesperación y provoca más violencia, porque el Estado de Derecho está ausente. Es curioso, pero creo que la mayoría de los países que ocupan los primeros 20 lugares en el índice de percepción de la corrupción, es decir, los reportados como menos corruptos, no cuentan con una agencia de anticorrupción. Sería importante analizar
cómo estos países lo han logrado combatir con relativo éxito la corrupción, y compararlo con aquellos países que sí cuentan con una agencia de anticorrupción, como por ejemplo España, Chile, Argentina y Hong Kong. No todos han sido muy exitosos y no podemos esperar que una Comisión Nacional de Anticorrupción será la panacea. Cuando se anunció la creación de una Comisión de Anticorrupción, uno esperaba que se contemplara también no solamente que la comisión tenga funciones de prevención, de capacitación, de investigación y de persecución, tanto administrativa como penal, sino sobre todo funciones de monitoreo de otras instituciones con la finalidad precisamente de evitar y combatir esta impunidad. Para ello es necesario que la Agencia contra la Corrupción tenga la facultad de coordinarse con otras instituciones como el IFAI y la Auditoría Superior de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, para, por ejemplo, establecer reglas claras que eliminan actos de discrecionalidad y fijan procedimientos precisos de rendición de cuentas. Una comisión debería de tener la capacidad para monitorear y evaluar procesos judiciales también de corrupción, porque en el monitoreo y la evaluación de los resultados de procesos judiciales no será posible medir el éxito ni mejorar procesos internos. Asimismo, es deseable que la Comisión Nacional de Anticorrupción tenga la capacidad de revisar sobre todo también procesos judiciales atrasados, dado que un proceso judicial atrasado debilitaría los esfuerzos de una comisión de anticorrupción. Sin embargo, la mayoría de las iniciativas que conocemos hasta ahora no se han reparado precisamente en el fenómeno de la impunidad. La impunidad relacionada a la violación de los derechos humanos implica la imposibilidad de llevar a los violadores de los derechos humanos a la justicia, y significa la negación a sus víctimas de su derecho a ser reparados. Gracias. Gracias, qué amable. Óscar Guerra, comisionado presidente del InfoDF. Muy buenas tardes. Perdón, es que el senador Ríos-Pitia va a salir antes, me pidió la palabra para hacer unos comentarios. Perdóname. Entonces, adelante, perdón. Sí, gracias, presidente, presidentes, con su permiso, compañeras, compañeros, y obviamente a los invitados. No quise salir de esta sesión sin dejar algunas preguntas. Tengo que viajar de imprevisto al estado de Guerrero, pero yo quisiera dejar dos inquietudes que me surgieron. Hubiera tenido todas las ganas de escuchar a todos los ponentes. Para José Castelazo, del INAP, habló de la importancia que tiene un Consejo Nacional de Ética Ciudadana, y yo quisiera oír su opinión o poderla revisar después en la transcripción sobre este planteamiento de un Consejo Nacional de Ética Ciudadana que yo no comparto. Yo entiendo que la idea puede sonar muy bien, pero revisando algunas de las iniciativas hay un planteamiento como de un politburó ciudadano, cuya titularidad la lleva el presidente de la República. Están todos los gobernadores, están todos los representantes del poder político, y en realidad de ciudadano tiene muy poco, entendiendo que una participación ciudadana es indispensable en un contexto institucional como el que está planteando. Quisiera oír su opinión, primero, sobre la propuesta que está sobre la mesa, en la que se quiere que el Consejo Nacional Ciudadano esté titulado, que el titular sea el presidente de la República, y esta composición que a mí me parece como que muy antigua, muy de los modelos anteriores. ¿Cuál sería su opinión sobre ese particular? Y obviamente pues la dejo también
en pregunta a todos los asistentes. Yo quiero retomar lo que dice Rubén Álvarez en términos de evitar la fragmentación y recordando lo que yo comentaba la vez pasada en la última sesión. Hay varias iniciativas o hay otras iniciativas que lo que buscan es no solamente que se discuta la comisión o la agencia anticorrupción, pareciera ser que es una parte de un compendio mucho más amplio, de un sistema mucho más amplio. Aquí hay varios miembros de la Red por la Rendición de Cuentas que han trabajado en este tema. Yo solamente quisiera dejar sembrada para que las organizaciones puedan dar comentarios al respecto, que estas comisiones pues obviamente absorban ese planteamiento y que podamos hacer una discusión no solamente alrededor de algo que pareciera ser un parche o un chipote, y lo digo entendiendo que yo inclusive presenté una iniciativa en materia de agencia anticorrupción, pero lo hice pensando que iba de la mano, de la par, de otra iniciativa que presenté para una red nacional de fiscalización. Lo quiero dejar por si es que esto incita a las organizaciones que están aquí a manifestarse, ya sea a favor o en contra, pero que esta sesión sea aprovechada para escuchar de parte de ellos qué tan limitado sería que el Senado solamente se quedara con la discusión de una comisión anticorrupción sin revisar pues con mucho mayor profundidad. Y un último comentario y con ese cerrar. Hoy se presentó una iniciativa en materia de deuda federal, deuda de los estados, perdón, y municipios. Ya hay varias, igual que como ocurre en este contexto, presentadas por el PRI, por el PAN y por el PRD. Y de manera particular en el tema de deuda de los estados, si bien es un tema que tiene implicaciones fiscales mucho más profundas o mucho más complejas en términos de recursos, de cómo funciona sistémicamente el diseño hacendario del país, quisiera dejar solamente sembrado el planteamiento que comentaba yo con el senador Encinas, ver cómo podemos vincular esta discusión con la discusión de deuda, porque la verdad es que la discusión de deuda me parece que arroja y puede arrojar muchas luces respecto a problemas muy graves de corrupción que están ocurriendo ahorita en el contexto de municipios y en el contexto de los estados. No sé si está el INCO presente el día de hoy, pero el INCO hizo un fabuloso estudio en el 2010 en el que precisamente lo llamaba las entidades federativas, la caja de la oscuridad, y de ahí me ha tocado escuchar después muchos planteamientos de parte de gente interesada en este tema que piensan que una discusión en materia anticorrupción pues tendría que encontrar un momento cúspide también si es que queremos resolver el tema de la deuda de estados y municipios, pues para tener un diagrama completo y no entrarle en cachitos a la problemática que enfrenta el país. Muchas gracias, presidente, le agradezco enormemente la deferencia y obviamente ustedes por la oportunidad de participar el día de hoy. Hemos pedido a la Comisión de Gobernación turno también para ver si nos dan chance de participar, no como opinión. Gracias, senador. Pues aquí, como siempre, hemos sido muy transparentes y hacemos la máxima publicidad. Hablé con la presidenta de la Comisión de Gobernación que pidiera en el acuerdo político. Esta es una reforma constitucional, necesita no solo 2/3 partes, necesita el mayor consenso para tener una eficacia y una eficiencia en su implementación. Dos, con todas las organizaciones que están aquí y algunas más, tuvimos una reunión privada, más no secreta, en la que hicimos una reunión larga de trabajo sobre esta idea de integralidad que tenemos con respecto a transparencia, anticorrupción, deuda y todas las que vengan. El compromiso político y técnico legislativo es que siempre escucharemos antes de dictaminar. Antes de eso siempre lo haremos en conjunto de las iniciativas que están tratando el tema, cualquiera que fuera su origen, avalado por grupos parlamentarios o en lo individual en senadores o senadoras, y pensamos que debe de ser una integralidad en donde se generen los suficientes módulos que se van a ir agregando. No significa la dictaminación exacta y concominante, sino lo que significa es que tenga congruencia constitucional e institucional, y son temas que también he platicado con usted. Estamos, digamos, todos conscientes. Me lo ahorré en el inicio por tiempo, venía yo de Palacio Nacional también de estar viendo los temas con respecto a deuda, porque empezamos a hacer una mecánica, y en breve a las comisiones en conjunto les presentaremos, la Comisión de Puntos Constitucionales, cuál debe ser la mecánica, qué días le vamos a destinar a deuda, qué días le vamos a destinar al tema de anticorrupción, pero no significa que va primero una y después la otra, con qué integralidad, qué temas sí se comunican y qué temas no, porque no todo necesariamente tiene una comunicación y tienen un per se, y así seguiremos avanzando. Por favor, a Oscar Guerra. Y perdón por quitarte la palabra, una disculpa. No, al contrario.
Bueno, primero agradecer la amable invitación a las Comisiones Unidas y inicio. Las tres iniciativas coinciden en la creación de un organismo federal autónomo para el combate a la corrupción. En este contexto es importante que la dirección de esta entidad anticorrupción sea a través de un órgano colegiado, a fin de que existan diversos puntos de vista en la interpretación de la normatividad. Si esto, digamos, sucede en la Suprema Corte de Justicia, no veo por qué en un acto, digamos, de una agencia no pueda suceder. Lo cual permitiría, digamos, para no caer en una sola persona, dado que esto pondría más vulnerable las decisiones a diversas presiones si solo estuviera en una sola persona. En virtud de que algunas iniciativas se pronuncian además de la creación de organismos autónomos en los estados y el Distrito Federal, es recomendable que se expida una ley general en materia de prevención y combate a la corrupción, en donde se establezcan los estándares mínimos, pero de alta calidad, que deben observar las leyes estatales y la del Distrito Federal, así como la ley federal correspondiente, con el objeto de crear un efectivo sistema nacional de anticorrupción. La Ley General en la materia deberá definir con claridad las funciones, facultades que tendrá la entidad anticorrupción, entre otras la capacidad de iniciar procedimientos administrativos y procedimientos penales ante tribunales especializados, pero principalmente el poder realizar investigaciones y estudios en materias de diseño institucional, en materia de compatibilidad normativa, en materia de esquemas para una mejor rendición de cuentas, que puedan prevenir actos de corrupción. Asimismo, se va a otorgar la capacidad de esta institución para poder acceder al secreto fiscal, bancario, fiduciario, a fin de tener la posibilidad de realizar investigaciones a fondo. Además, es importante que se instituya una sala especializada que podría denominarse, como se ha denominado en varias propuestas, Tribunal de Cuentas, dentro del Tribunal Superior de Justicia, para resolver las denuncias presentadas por esta entidad anticorrupción con procedimientos y tiempos expeditos. La Ley General, las leyes federales, estatales y el Distrito Federal, en la materia de prevención y combate a la corrupción, deberán establecer las relaciones de coordinación interinstitucional para el cumplimiento de los objetivos de la entidad con la Auditoría Superior de la Federación, los demás órganos de fiscalización, el Tribunal especializado en la materia, los órganos de control interno y los organismos de transparencia, entre otros. Asimismo, es importante considerar los alcances de las modificaciones a la actualización que tendrá forzosamente la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, así como las respectivas leyes locales en la materia. En este caso, también es recomendable que se expida una Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos, a fin de que se establezcan los estándares de alta calidad que van a observar las leyes federal, estatal y, en su caso, la del Distrito Federal. En el contexto de las reformas constitucionales que se están llevando a cabo, se habla de un sistema nacional de transparencia, de un sistema nacional de fiscalización y de un sistema nacional, se debería de hablar, de anticorrupción. En tal virtud es necesario establecer mecanismos e instrumentos para armonizar y articular estos sistemas de manera que sean complementarios entre sí y se evite la fragmentación de esfuerzos para que exista una armonía y cooperación en la aplicación de esta normatividad y realmente podamos abordar a un sistema nacional de rendición de cuentas. Por otro lado, la Ley General deberá determinar las características del Registro Nacional de Situación Patrimonial de Servidores Públicos, pero lo más importante es de cómo se darán a conocer versiones públicas de todos los servidores públicos en los 3 niveles de gobierno de sus declaraciones patrimoniales y no usar simulaciones como hasta ahora se hace. Debido a que esta entidad federal anticorrupción y las instancias semejantes en los estados y el Distrito Federal serán sujetos obligados de la Ley de Transparencia, se va a aclarar esto obviamente en la ley correspondiente y solamente se deberá determinar en qué casos podrá haber reserva temporal de aquellos procedimientos administrativos o de orden penal que inicie esta instancia. La elección de los comisionados o fiscales para conformar el órgano de gobierno de esta entidad deberá darse en el marco de una convocatoria pública y con un proceso abierto y transparente a la sociedad, conducido por la Cámara de Senadores, que es el poder que representa a las entidades federativas del país y el Pacto Federal, y con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil. En el mismo sentido, la conformación de los integrantes del Consejo Consultivo puede darse con un proceso semejante, de modo que los ciudadanos se vean representados en este organismo. Esto dará fortaleza institucional a la entidad anticorrupción y una mayor autonomía. En el perfil de los comisionados o fiscales es conveniente que exista que sean interdisciplinarios y no necesariamente deben ser licenciados en Derecho, dado que al conformarse un órgano solo con abogados, se da la percepción que se trata únicamente de una entidad sancionadora, la cual no es su finalidad total,
de esta instancia, dado que se trata de crear políticas de prevención de actos de corrupción, de elaborar procedimientos expeditos, de mapeo de procesos para detectar áreas críticas y de proponer soluciones de fondo y realizar análisis para alinear la normatividad y los incentivos para evitar los actos de corrupción. En tal virtud es necesario crear un órgano de dirección en el que obviamente participen abogados, pero otros perfiles para contar con una visión más amplia en el cumplimiento de los objetivos de esta entidad. Finalmente, las leyes en la materia de prevención y combate a la corrupción y en materia de transparencia y acceso a la información deberán señalar los casos en que la coordinación de la entidad de anticorrupción y los órganos garantes de transparencias para coadyuvar en el desarrollo de sus respectivas funciones, cuando así se requiera. Por ejemplo, los órganos garantes de transparencia podrían tener la facultad para dar vista a la entidad anticorrupción para la investigación y persecución de delitos en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Y, en su caso, ambas instituciones podrían coadyuvar en la capacitación de los funcionarios públicos sobre temas como ética pública, administración pública, transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas. Gracias, dice Oscar Guerra. Mil gracias. Erendira Avendaño, de coordinadora del programa de gasto público y transparencia Evalúa México. Mil gracias por venir. Gracias. Buenas tardes. Sonido, ¿no? Bueno, Ya. sí. Buenas tardes. Desde México Evalúa celebramos este espacio de discusión y quiero, antes de presentar la posición de México Evalúa, mencionar que la institución ha venido acercándose al problema de la corrupción a partir de un diagnóstico de las debilidades y fortalezas del mapa de instituciones que actualmente tenemos para combatir la corrupción. Es decir, revisamos el control interno que se encarga de prevenir y controlar la corrupción al interior del Ejecutivo Federal y cómo las demás instituciones externas a este sistema tienen las capacidades o herramientas para poder controlar el fenómeno o sancionarlo, investigarlo. En este sentido, la evaluación que se hizo fue a los órganos internos de control, la Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Hacienda en el control interno y a la Auditoría Superior de la Federación respecto al control administrativo, respecto al control judicial que tiene que ver con la investigación y procuración en este tema de corrupción. Investigamos a la PGR y el Ministerio Público, y también al IFAI como un control ciudadano externo también con amplio potencial para poder denunciar problemas de corrupción. En este sentido, con la desaparición de la función pública y la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, nos queda claro que queda un frente descubierto en el tema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, por lo cual el nuevo órgano tendría que enfocarse en esa materia. Sin embargo, no nos queda tan claro que en materia de ejercicio de la acción penal tendría que estar a cargo de este órgano. Esto porque los resultados de nuestra investigación nos muestran que la PGR y el Ministerio Público efectivamente tienen grandes problemas en términos de su capacidad para poder investigar y detectar o llevar a cabo los expedientes sólidos para poder sancionar en materia penal estos casos. Sin embargo, tampoco no nos queda claro que otorgarle a este órgano la función de ejercicio de la acción penal pueda resolver el problema. Porque nos parece que entregarle o compartir con el Ministerio Público esta función estaría trayendo a la mesa una ensalada de investigación de delitos que podría estar afectando la concurrencia de facultades en esta materia. Pero bueno, digamos que le damos el beneficio de la duda al nuevo órgano y las preguntas entonces que tendríamos que estarnos haciendo es precisamente ¿qué materias estaremos investigando o qué materias serán caso de investigación en este órgano anticorrupción? ¿Quién decidirá qué se va a investigar? ¿Se lo vamos a dar al pleno del nuevo órgano anticorrupción esta facultad? ¿Vamos a dejar o vamos a abrir el espacio para que se hagan las denuncias por parte de los ciudadanos, aunque tal vez la evidencia que puedan mostrar los ciudadanos sea incompleta y no permita llevar a cabo estos expedientes sólidos para que la autoridad competente sancione?
Por otro lado, ¿quién va a ordenar el proceso de investigación? Tenemos de por medio el tema de derechos humanos y el debido proceso. Por el otro, ¿qué asistencia tendrá este nuevo órgano especializada para poder investigar y llevar a cabo estos expedientes? Al final de cuentas, el Ministerio Público lo que necesita es tener expedientes sólidos para poder ejercer la acción penal y la sanción. Me parece que no estamos entrándole al tema de fondo, que es la autonomía del Ministerio Público. También la profesionalización de este mismo órgano. Me parece que la figura que tenga esta facultad, sea el órgano anticorrupción o el Ministerio Público, tenemos que hacer que la ejerzca, que la haga funcionar. En este sentido, la cadena se rompe en el eslabón más débil, que es precisamente la toma de decisiones en todos estos aspectos. Actualmente, con el mapeo de instituciones, me parece que los huecos están en responsabilidades administrativas. Tiene que ser el nuevo órgano llenar ese hueco, aunque tampoco nos queda claro que la forma en cómo se modificó el sistema de control interno, transformando auditorías preventivas, sea el más eficaz para poder dar vista a este nuevo órgano anticorrupción acerca de temas de corrupción. Y por el otro lado, tampoco nos queda claro que sea, en términos costo-eficiencia, probablemente, si lo vemos así, que le demos la capacidad a este nuevo órgano de ejercer la acción penal en vez de fortalecer el Ministerio Público, que actualmente tiene esa función. Muchas gracias. Gracias. Miguel Pulido Jiménez, director ejecutivo de Fundar. Bienvenido. Gracias, señor presidente. Senador Cervantes, muchas gracias por la invitación. No quisiera iniciar sin hacer un reconocimiento al ejercicio en seguimiento del estándar que estas mismas comisiones establecieron en la discusión del tema de acceso a la información, transparencia y el rediseño institucional del IFAI, que me parece que precisamente distingue los temas de interés público con una discusión política de alto nivel, que tiene que venir acompañada de la posibilidad de tener una discusión social y que además tenga la altura y esté alimentada de una discusión técnico-jurídica que le dé forma y cauce a estas dos discusiones anteriores. Desde esa perspectiva, pues la verdad es que no puede uno dejar de subrayar la importancia de ejercicios como este, y en el caso anterior, la forma en la que las comisiones procesaron el conjunto de aportes técnicos fue de destacar, y no quisiera que este ejercicio se distanciara del estándar que ustedes mismos establecieron en aquella ocasión. Tampoco puedo iniciar sin hacer dos pequeñas advertencias. La primera es que escucharán cosas que probablemente son reiterativas. No quisiera omitirlas porque me parece que precisamente dejar testimonio de las coincidencias es importante en este tipo de ejercicios. Y la segunda es que creo que una consideración y una preocupación generalizada que se ha expresado aquí es cómo todos, teniendo claro que lo que estamos discutiendo es un tema, lo que hoy nos convoca es específicamente una institución. Es decir, el tema de la corrupción es mucho más amplio que las posibilidades de discusión de una simple institución. Sin embargo, por razón de método, trataré de ceñirme a lo que se nos ha pedido comentar. El común denominador de todas estas iniciativas es entonces la creación o modificación de instituciones con el fin de solucionar el tema de la corrupción en México. Desde esta perspectiva, creemos fundamental señalar que las definiciones sobre corrupción en todas las iniciativas, por lo menos las tres que se conocen de los grupos parlamentarios, son limitadas y expresan una inclinación a la corrupción solo como un problema inscrito en el ámbito financiero o presupuestal o directamente relacionado con el gasto público. Desde esta perspectiva quedan fuera aspectos como el abuso de autoridad, compra, coacción y coerción del voto, cohecho en el acceso a programas sociales, pero no tan solo esos, también tráfico de influencias, un problema gravísimo y crítico en México como lo es el conflicto de interés, el uso de información privilegiada, las incompatibilidades manifiestas, personas que se desempeñan en un cargo y sin ningún plazo de distancia inmediatamente se desempeñan en funciones en donde pueden hacer un abuso de lo público en beneficio privado. Todo esto se resume en un concepto que se ha llamado la gran corrupción. Las convenciones internacionales en materia de combate a la corrupción firmadas por México, las de Naciones Unidas, la Interamericana y la de la OCDE,
y el contenido de los informes elaborados por las instancias internacionales como la Comisión Interamericana o los relatores de Naciones Unidas establecen rutas de política pública y de implementación que son más detalladas. En resumen, hay referentes ya desarrollados que apuntan a una solución integral que las iniciativas presentadas no prevén. Me permito presentarles 3 aspectos concretos. La discusión sobre declaraciones patrimoniales y de interés que tendrían que rendir los servidores públicos, en donde ya existe un estándar desarrollado por el MESICIC, que es la ley modelo del órgano de la Organización de Estados Americanos, los estándares sobre conflictos de interés y las reglas y procedimientos para la recuperación de activos. 3 temas que por lo menos cuando uno discute solamente una institución quedan totalmente fuera. Es decir, las propuestas presentadas por los diversos grupos parlamentarios proponen la generación de un órgano autónomo con amplios poderes, la creación de este sin atender los graves problemas de fragmentación del sistema de rendición de cuentas mexicanos, solo incrementa el riesgo de fortalecer la desarticulación. Y aquí quisiera insistir en el tema de la fragmentación, no por deporte, por maldad ni por inercia, sino porque me parece que es el tema que preocupa a muchos de los actores que estamos aquí. La evidencia nos ha dicho que por más perfecta que sea una institución, si carece de otras que sean complementarias y articuladas de manera armónica, sus posibilidades de éxito son muy escasas. Desde esta perspectiva, la discusión que nos convoca sobre corrupción tampoco prevé la creación de normas explícitas para vincular la aprobación anual de los presupuestos con paquetes evaluativos que den cuenta de los procesos y de los resultados que se esperan obtener con los recursos públicos. No abundo más de esto porque intuyo que mi colega Alejandro González lo desarrollará y piratear el argumento ajeno tendría que ser una mala práctica censurada. Corrupción. Por lo pronto, creo que entonces el tema central, y ya lo dijo usted, senador Cervantes, es cómo al momento que tenemos esta discusión de carácter constitucional, sin que necesariamente se hagan exactamente en el mismo momento, sí tenemos claro que es un mapa integral. Y que en la medida en la que el mapa sea efectivamente articulado e integral, las posibilidades de éxito serán reales. De lo contrario, estamos actuando como en aquel principio de la socialdemocracia, de que a cada problema una institución y a cada institución después una desilusión. En su conjunto, entonces, creo que lo que se podría abordar, y una cosa que nosotros quisiéramos proponer y conecta con lo que planteó Heréndira, es una incorporación de la perspectiva de enfoque de derechos. Consideramos que un enfoque de derechos permitiría, primero, identificar adecuadamente quiénes son las personas directamente afectadas por un hecho de corrupción. Peter ya lo dijo, la corrupción nos afecta, pero nos afecta de manera diferenciada. No es lo mismo para una persona que está en un decil de la población sufrir un acto corrupto que para la que está en el decil de la población más pobre. A uno le significa prácticamente un gasto catastrófico, ¿no? Trayendo la figura de la salud a esta discusión. Tener claro las afectaciones desiguales de la corrupción es importante para también enfocarnos por dónde empezamos al tratar de resolverla. El enfoque de derechos humanos, además, aseguraría la participación de la sociedad en el proceso de investigación y sanción de actos corruptos. Un asunto central para nosotros es proteger a las y los denunciantes, además de prever mecanismos para resarcir las afectaciones patrimoniales, darle sentido a la reforma del artículo 113 constitucional con la responsabilidad objetiva y directa del Estado, que está ahí flotando y que está, desde mi perspectiva, en omisión legislativa, porque lo que tenemos es muy pobre. Otro punto central del enfoque de derechos. La gran mayoría de las intervenciones para tratar de solucionar los problemas de corrupción sobremandan, tomando esta figura de lo que le pasa a los pilotos de avión cuando se ponen nerviosos porque tienen una incorrección en el viaje y hacen un viraje de timón, sobremandan y el avión se va, y no quiero que se me salga lo veracruzano, pero tiene un fin que no es deseable. Esto sucede normalmente con la persecución de la corrupción, el sobremando en las acciones punitivas. En un contexto en donde el populismo punitivo lo que dice es sanción, sanción, castigo, castigo, sin necesidad de identificar claramente a los responsables, estamos en situación de riesgo. El principio de presunción de inocencia y muchos otros que ha citado Heréndira me parecen centrales. Concluyo tratando de resumir. Más que en la creación de nuevas instituciones, consideramos que el camino
tendría que poner el énfasis en fortalecer, definir y ampliar las facultades de organismos como la auditoría, órganos internos de control, fiscalías existentes. Creemos que además es indispensable implementar diversas medidas previstas en los instrumentos internacionales que ha firmado el Estado mexicano. Ya puse 3 ejemplos de estándares ya desarrollados, leyes, modelos, buenas prácticas y desarrollo de mecanismos y procesos. Reformar el marco jurídico. Requerimos una nueva tipificación del delito de corrupción. En este país la gran mayoría de las causas penales se revierten por la vía del amparo por el problema técnico de tipificación del delito de corrupción. Los jueces lo encuentran vago e indefinido, consideran que las conductas de que se acusa y se persigue no son demostradas y no empatan con lo que se prueba. Si no corregimos eso, vamos a seguir teniendo problemas similares. Es indispensable crear un sistema de sanciones e incentivos, pero que esté asentado en el debido proceso. Y por último, que todo esté dirigido o que apunte a que finalmente un tribunal independiente del Poder Ejecutivo garantice que el sistema de responsabilidades públicas contribuya a la rendición de cuentas. Muchas gracias. Mil gracias, Miguel. Normalmente hago intervenciones al final, pero esta me provoca nada más quitarles 1 minuto y medio. Sí tenemos la visión y nos ayuda muchísimo, y de la reunión de trabajo que tuvimos, es que generemos un diagnóstico que nos comprometimos a generar, transcribir, que va a ser la esencia de la arquitectura constitucional sobre este y otros temas. Ese diagnóstico vendrá con este dictamen, lo cual nos puede permitir el que las instituciones y la coordinación de estas facultades constitucionales se den. La mayoría me escuchó, yo estoy convencido que son incoordinadas desde el punto de vista constitucional las materias que tienen que ver con el origen del ingreso, el gasto, la deuda, el tema de corrupción, la responsabilidad de servicios públicos, la forma de contratación. Y que si este todo no tiene un solo sentido, lo único que hacemos es desproteger. Dicen que el exceso de protección es un principio constitucional económico, el exceso de protección conduce a la desprotección. Si queremos proteger de más en una institución, seguro la estamos desprotegiendo. Lo que tenemos que hacer es coordinarla institucionalmente al nivel constitucional y que a nivel de legalidad se vayan modificando en décadas o la mitad de la década, según sea la oportunidad política, técnica de una sociedad que exige cambios. Pero eso no significa que se esté modificando todo el tiempo la Constitución. El tema de responsabilidad de servicios públicos, el tema de contratación, ya es de mucho tiempo y ha sido inacabado, inadecuado y sin pocos resultados. Y así nos podemos ir por cada una de las áreas. Sí nos ayuda la opinión de expertos en lo que es evidentemente en la convicción de los senadores y senadoras para poder dictaminar y seguir vislumbrando el mismo camino, insisto, sin ser necesariamente una de dictaminación concomitante. Mil gracias por la asistencia y mil gracias por sus palabras. Alejandro González, director de GESOC. Otra vez, bienvenido. Muchísimas gracias, senador Cervantes, y gracias a todas y todos los integrantes de las comisiones, que en este caso unidas nos hospedan esta tarde para hablar sobre este tema. Yo intentaré ser muy breve y centrar mi participación, además de la agenda que ya me puso Miguel, en términos de los paquetes evaluativos, en insistir en un concepto fundamental que me parece clave y que de alguna manera queda resuelto hasta cierto punto con la salida conversada en la reunión de trabajo del jueves pasado y que usted, senador, ha reiterado en este momento. La necesidad de que esta propuesta de la creación de esta entidad no necesariamente va a suplir las limitaciones que en el sistema integral de transparencia, de rendición de cuentas, otras dependencias tienen en términos de sus facultades y de sus atribuciones y que en este momento no están realizando de manera correcta. En particular me refiero a 2 temas que me parecen fundamentales. Primero, y me centro en algunos, en estos 2 temas los centro en 2 aspectos en los cuales no hay consenso en las 3 iniciativas y que me parece que desde esa perspectiva se puede abonar con una opinión externa. El primero, que tiene que ver con el alcance de las atribuciones en términos o no de ejercer acción penal o dejarla en términos de alcance exclusivamente en el aspecto administrativo. Mi posición personal en ese sentido es reducir o focalizar el alcance en términos administrativos, pero no dejar de fuera o trazar en el diagnóstico de la exposición de motivos la necesidad de modificar, de fortalecer al Ministerio Público y a la creación o eventualmente de una fiscalía especializada justamente en temas de corrupción derivados de las recomendaciones
de esta entidad que se está generando. Desde esa perspectiva contribuimos no a fragmentar, sino a fortalecer lo existente y darle integralidad a la acción de esta nueva institución, partiendo del supuesto que el insumo de trabajo de la comisión será de manera privilegiada los trabajos de dictaminación de cuenta pública y de recomendaciones que haga la Auditoría Superior de la Federación, que me parece un elemento clave para darle salida e incrementar, digamos, la capacidad sancionatoria que se tiene hasta este momento. El otro elemento que me parece muy clave y que es vinculado a uno de los puntos en donde no se tiene consenso, tiene que ver con esta idea del conjunto de atribuciones que hasta ahora han quedado fuera, porque se desapareció la Secretaría de la Función Pública y porque hay otros ordenamientos que no están alineados necesariamente en este momento a la prevención de los actos de corrupción y que tienen que ver básicamente con 4 elementos. Uno, con la necesidad de modificar el esquema de compras públicas que hoy se tiene, incluida obviamente la revisión de la ley, porque esa es una interfase público-privada que genera necesariamente, o que genera, pero no necesariamente, pero que genera muchísimos actos de corrupción. Segundo, la provisión de bienes y servicios públicos, que sigue siendo en el índice de buen gobierno un elemento clave poco abordado, y ahí es la pequeña corrupción, es la que principalmente capta la encuesta del estudio de corrupción y buen gobierno de Transparencia Mexicana y que sigue estando desatendida desde esta perspectiva. El tercero, que tiene que ver con obra pública, ¿no? Y el cuarto, de manera muy clara, con la contratación de servidores públicos. Mientras estas 4, digamos, ámbitos de interacción público-privada no queden abordados de manera preventiva con las modificaciones que eventualmente tendrán que hacerse a otros lineamientos o normativas de la administración pública, seguiremos teniendo una gran capacidad sancionatoria eventualmente si esto funciona, pero seguiremos sin evitar necesariamente la corrupción. Y aquí es en donde se puede producir una paradoja que a mí me asusta, que es incrementar la capacidad sancionatoria, acentuaría la orientación que ya de por sí tiene la burocracia a la orientación al procedimiento y a la norma, dejando de lado la generación de resultados de valor que le importa al ciudadano. Si no modificamos estas leyes complementarias y si incrementamos la capacidad sancionatoria del Estado, vamos a generar un efecto de mayor fijación de las y los funcionarios públicos en el procedimiento y en la norma, en detrimento de los resultados de valor, que es la razón de ser de la función pública. Entonces, la propuesta muy concreta es trazar una ruta desde la exposición de motivos que dé cuenta del conjunto de reglamentos, normativas, que tendrían que ser eventualmente modificados, partiendo del supuesto de que esta Comisión Nacional Anticorrupción, o como se llame, cumplirá con su objetivo, que es incrementar la capacidad sancionatoria y que evite las consecuencias o externalidades negativas no deseadas. Desde esa perspectiva, los paquetes evaluativos centrados en los resultados de valor que tendría que agregar la función pública y no en aspectos procedimentales de cumplimiento de la norma son clave y tendrían que estar también considerados. Yo lo dejo hasta ahí con estos 3 elementos que me parece clave y creo que la salida platicada el jueves pasado en términos de un diagnóstico completo, integral, claro, que trace una ruta, puede abrir la puerta a una modificación, entiendo, paulatina de la administración pública en su conjunto, considerando incluso también el sistema de responsabilidades públicas que, insisto, hoy castiga por el procedimiento, por una falta nimia en términos de procedimiento, pero sigue dejando fuera el término de responsabilidad política y responsabilidad sustantiva en términos de la función que se ocupa. Yo lo dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Senador Escudero. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera aclarar, porque nos está viendo el canal del Congreso, hay mucha gente interesada en el tema y lo he oído en varias exposiciones. Quisiera dejar claro para el auditorio, no para los técnicos, que la Secretaría de la Función Pública aún no desaparece. Hay un transitorio ahí donde siguen trabajando, ¿no? Entonces creo que sí es importante dejar claro que los órganos internos de control están trabajando, están haciendo sus programas de auditoría, están recibiendo quejas, están resolviendo, están trabajando cotidianamente.
y justamente por eso hemos abierto estos foros para encontrar cuál es el camino adecuado y tener la institución que requiere este país. Lo digo para el auditorio porque sé que los técnicos lo saben perfectamente. Le damos el uso de la palabra a la comisionada para el acceso a la información pública en Puebla, licenciada Blanca Lilia Ibarra Cadena. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme participar desde el Estado de Puebla y desde la Comisión para el Acceso a la Información Pública. En efecto, hablar de corrupción nos lastima, nos debilita, nos etiqueta y reduce nuestras esperanzas de futuro. Por eso hoy, hablar de la creación de una comisión anticorrupción nos debe llevar a escuchar todas las voces y tomar lo mejor de aquellas organizaciones, como las que están aquí presentes, para que aporten y den seguimiento a esta iniciativa. Debemos partir de que la comisión debe tener un enfoque global, una comisión que no solo atienda efectos y consecuencias, sino que vaya sobre las causas y los factores que generan actos en contra de la legalidad. Experiencias locales refieren que el solo hecho de crear una comisión, como lo tuvimos en Puebla hace unos años, con una fiscalía anticorrupción, no resuelven por sí solo el problema. Por el contrario, se engorda la burocracia, aumenta el gasto del Estado y puede generar persecución política. Cuando esto sucede, la sociedad se aleja y pierde su interés en intervenir en los asuntos públicos. Pierden las instituciones y perdemos los ciudadanos. Por lo anterior, es necesario que la creación de esta comisión considere un abanico integral de acciones que vinculen los esfuerzos de las instancias ya existentes. Es decir, por sí sola la Comisión Anticorrupción no debe realizar un trabajo aislado de los organismos garantes de la transparencia, la Auditoría Superior de la Federación, los grupos de la sociedad civil, los ministerios públicos y más. Frente a la desarticulación de esfuerzos en pro de la transparencia y el combate a la corrupción, es necesario impulsar no una instancia única y superpoderosa, tiene que ir acompañada de políticas públicas que reconozcan avances, que atiendan causas estructurales, que generen una cultura de la legalidad, que revise el diseño de las instituciones ya existentes, que alinee procedimientos y normas secundarias y que fortalezca y amplíe las facultades a estas instancias. Con base en ello, se requiere que la Comisión Anticorrupción no se limite a fiscalizar cuentas públicas y únicamente atender el tema presupuestal y financiero. Tiene que ir más allá. Es conveniente que revise aquellos renglones que van desde la asignación de cargos públicos que se dan de manera discrecional hasta la prevención de abusos de autoridad, que si bien debe atacar prácticas que cultural e históricamente se han instalado en la función pública mexicana, deben ser modificados con políticas articuladas que establezcan reglas claras, revisión al régimen administrativo, modificación de normas que generen prácticas discrecionales, impulso a la corresponsabilidad social y otras como la evaluación del desempeño, la profesionalización del servicio público, la revisión del sistema de responsabilidades públicas y la creación de un sistema de sanciones y estímulos. Discutir el tema de la prevención y el combate a la corrupción nos han unido esta tarde. Deseo que estos diálogos permanezcan y continúen y sean tomados en cuenta por este poder. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable por compartir con nosotros la experiencia en Puebla. Gracias. A continuación, la directora de la Red por la Rendición de Cuentas, doctora Lourdes Morales Canales. Gracias. Bueno, pues quiero otra vez agradecer la posibilidad de tener este diálogo. Sin duda, después de muchos años de participar en la academia y en las organizaciones sociales, pues se habían dado estos espacios, pero no con la posibilidad de incidencia, que es uno de los verbos claves de la participación ciudadana. Entonces agradecemos pues esta posibilidad de ser escuchados, y no solamente ser escuchados, sino poder debatir y poder quizá influir un poco en las leyes que aquí se elaboran y se discuten. Como lo pudieron escuchar a través de las intervenciones que me precedieron, la Red por la Rendición de Cuentas, que es una red que no tiene una sola voz, es una red de segundo piso, participan actualmente 65 instituciones públicas, instituciones académicas y organizaciones sociales. Entonces esto pues ha generado no que haya unanimidad, pero sí que haya algunos consensos. Entonces lo que ustedes pues escucharon anteriormente son algunos de los consensos a los que hemos llegado. Entonces pues yo sí quisiera recordar
que cuando hablamos de rendición de cuentas, pues hablamos de acceso a la información, hablamos de archivos, hablamos de la necesidad de que haya cuentas, y en este campo pues ya se ha avanzado bastante, sobre todo en los últimos meses, pero también hablamos de responsables, más que sanciones, responsables, que es lo que permite que haya una mejora en la calidad de vida. Entonces, al analizar pues las discusiones que hemos tenido, nosotros logramos formular 19 propuestas en los que quizá la creación de una comisión anticorrupción no sea tan necesaria. O sea, es muy atractivo políticamente crear un ente que persiga a políticos y que los meta a la cárcel, ¿sí? Porque eso, bueno, pues la sociedad está harta de tanta impunidad, que es lo que tanto lastima a la ciudadanía, pero creemos que evaluando lo que ya existe y articulando lo que ya existe, quizás no sería tan necesario la creación de un supraente que vaya y persiga a políticos, ¿no? Y esto, pues, ¿qué implica? Lo que ya se mencionó aquí, un fortalecimiento y una reestructura del sistema de responsabilidades, retomar y fortalecer el servicio profesional de carrera, que no está presente en las iniciativas, pero que gracias a la jornada de trabajo que tuvimos anteriormente ya se discutió este punto. Ver los mecanismos de coordinación con otros poderes y con otros órganos, que eso no se ve tan claramente en estas iniciativas que ustedes presentaron. Y un aspecto que quisiera mencionar para no ser reiterativa con lo que ya se mencionó anteriormente, es el tema de la participación ciudadana. Y pues lástima que no esté el senador Ríos Peter, que él es el que lanzó la pregunta. En los diagnósticos de la red, insisto, no hay unanimidad, pero sí consensos. Hemos visto que cuando se habla de participación ciudadana, se piensa que es, pues, denle un puesto al ciudadano, y ya con eso hay participación ciudadana. Nosotros no vemos la participación ciudadana efectiva de esta manera. La creación de un Consejo Consultivo Ciudadano o la creación de un Consejo Nacional de Ética Pública con los gobernadores, pues sí genera ciertas suspicacias, ¿no? En este sentido. Para nosotros, la participación ciudadana tiene que ser un eje transversal de la rendición de cuentas, permanente, y creemos que a través de los paquetes evaluativos presupuestarios se puede brindar información directamente a los ciudadanos y se puede articular a la ciudadanía de otra manera sin necesidad de crear más parches y más floreros, porque es lo que acaba creándose, ¿no? Que el ciudadano sea el florero ahí que adorne, bonito, que legitime, pero que no diga mucho, o que diga, pero a ver quién lo escucha, ¿no? Entonces sí creemos que la participación ciudadana tiene que ser vista con otro enfoque y no hemos detectado en las iniciativas propuestas hasta ahorita este enfoque de transversalidad y de participación efectiva. Gracias. Gracias, doctora Lourdes Morales. El ciudadano José Luis Moya Moya, por favor, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, señor senador, porque pueda la sociedad ser escuchada por el Senado. Simplemente yo he investigado a los órganos de control interno, la función pública, la Contraloría, y la Auditoría Superior de la Federación y la PGR. Y de la investigación que tengo documentada es que de 82 a 2013 se impusieron sanciones económicas a servidores públicos por 71,000 millones de pesos. La dependencia encargada de que se cobrara estas sanciones económicas era el Servicio de Administración Tributaria, y en toda la historia se recuperaron 154 millones de pesos, de 71,000 millones de pesos. Se hacían conferencias de prensa, escándalos, sancionamos, inhabilitamos 5,000 millones de pesos, y el hecho es que nunca se cobraban las sanciones económicas a los servidores públicos. Tenemos 3 funcionarios con 1,874 millones de pesos, 2 de Ferronales y 1 del Politécnico con 1,006 millones de pesos que se sancionaron y nunca se cobraron las sanciones económicas y nunca nos enteramos. De la Auditoría Superior de la Federación tenemos sanciones económicas por 4,500 millones de pesos que tampoco se cobraron. Y lo mejor de todo esto es que de los 71,000 millones de pesos ya prescribieron y se dieron baja a 38,000 millones de pesos. ¿De qué sirvió el trabajo y el presupuesto de la función pública de la Auditoría Superior de la Federación? De nada. ¿Por qué? Porque tenemos leyes que no se aplican, funcionarios que no tienen perfiles y dependencias que no hacen el trabajo para lo que se les paga.
La semana pasada vino Julián Orivas Ugalde y el auditor superior de la Federación y hablaron de que había 270 denuncias presentadas por la función pública. Bueno, señores, de 2005 a 2013 hay 6 funcionarios consignados por la PGR por las denuncias presentadas de la Auditoría Superior de la Federación y 3 de la función pública. ¿De qué sirvieron las denuncias que presentaron? De nada. Ante esta situación de que tenemos instituciones que debieran de funcionar pero que no funcionan, mi propuesta es zapatero a tus zapatos, contralor interno, control interno. Ahora con la nueva reforma, los funcionarios designaron a sus propios contralores. Ya tenemos un contralor que fue inhabilitado y sancionado con 1,5 millones de pesos, que es el contralor de Sedesol. Y tenemos un contralor interno que es médico cirujano, que no tiene ni perfil para ser contralor interno. Ante esta situación, yo estoy proponiendo que tengamos un órgano nacional de control interno, con un titular que no lo nombre ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo, que lo nombre la Suprema Corte de Justicia. Estoy proponiendo que la Ley Federal de Responsabilidades se convierta en una Ley Nacional de Responsabilidades para los servidores públicos que aplique a toda la República. ¿Para qué? Para que si un funcionario en Puebla es inhabilitado, no se vaya a trabajar al Estado de México, porque la ley sanciona a los funcionarios, pero se cambian de Estado y la ley no se aplica, en la gran mayoría porque no hay convenios. Estoy proponiendo de la Auditoría Superior de la Federación, que es la que se dedica a hacer auditorías, una auditoría nacional, Auditoría Superior de la Nación, con una ley nacional de fiscalización superior que sea propuesta por el Senado, donde tengamos en ese titular que pase controles de confianza, que tenga exámenes ante la sociedad y ante los senadores, final de cuentas, y especialmente porque el actual auditor superior de la Federación fue puesto por el entonces diputado Rojas del PRI, que fue su jefe, y que como el PAN estaba en el poder, pues simple y sencillamente no podían poner a un panista de auditor superior de la Federación. Entonces ahora la vida da vueltas, el PRI está en el poder y el auditor pues es una persona afín al PRI y los resultados de sus auditorías son lamentables. La Comisión Nacional Anticorrupción se propone que el PRI los designe, pues entonces estos conflictos de intereses son juez y son partes. Y del Tribunal de Cuentas, como le quieran llamar, me parece que es una excelente idea para hacer una nueva institución que tenga una absoluta autonomía del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Las famosas fiscalías de servidores públicos de las Procuradurías y de la PGR que nunca funcionaron, bueno, las podemos jalar a trabajadores de ahí y que haya un ministerio público específico para actos de corrupción que sean mayores a 1 millón de pesos. O sea, todos los temas administrativos, las contralorías internas y la Auditoría Superior de la Federación. Pero cualquier delito que haya un daño patrimonial mayor a 1 millón de pesos, que sea la Comisión Nacional Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, como le quieran llamar. Pero también es importante porque ahorita, por ejemplo, el doctor Mondragón va a nombrar quién va a ser el que va a hacer los exámenes de control de confianza. Y pues resulta que hay funcionarios como el actual comisario de la PFP que presentó los exámenes y los reprobó y aún así lo designaron. Y hay actos de corrupción en la policía que no se sancionan. Entonces, estoy proponiendo que el Senado crea la Unidad Nacional de Certificación de los Servidores Públicos, que sea autónoma, para que entonces tengamos una institución que se dedique a certificar si son aptos o no todos los servidores públicos de todo el país. Va a desaparecer la función pública, pero también tenemos Compranet. Entonces, Compranet, estoy proponiendo que se llame Compranet México, que aplique realmente y que esté en manos del IFAI. Precisamente, ¿para qué? Para que el IFAI tenga la responsabilidad de vigilar que todos los estados
cumplan con subir toda la información completa y no como está de Compranet. Y hay áreas, por ejemplo, Indavín y Cabin, que pues tendrán que desaparecer de la función pública y pasarse tal vez al SAE. Toda la información está aquí, el escrito que está más detallado para que ya se los entregue a ustedes. Es importante que para el tema del IFAI se cita comparecer al Contralor, porque es muy importante el IFAI para todos los mexicanos. Él es el único que les puede decir qué es lo que realmente sucedió. Y ante la impunidad que tenemos en este país, yo que fui a PGR, que fui a PGJ, que a la Contraloría del Distrito Federal, viajé a Estados Unidos a presentar una denuncia en el Departamento de Justicia contra el doctor Mondragón y contra Genaro García Luna y las empresas involucradas. Sin embargo, a los comisionados del IFAI, por un chisme, sí se les cita comparecer, pero a un alto funcionario que comete corrupción y que está toda la policía y la seguridad en sus manos, no se les cita comparecer. Entonces, señores senadores, tienen la documentación en las comisiones las comisiones de anticorrupción y tienen toda la documentación. Yo les pido que lo que hagan en cuanto a combate a la corrupción se pongan a pensar que es el peor cáncer que tenemos todos los mexicanos. Las instituciones no funcionan precisamente porque tenemos corrupción en todas las instituciones. Tenemos que hacer algo bien hecho, algo que le funcione a México y que dejamos de seguir simulando que combatimos la corrupción. Los funcionarios tienen que rendir cuentas y tienen que entender que son trabajadores de los mexicanos. Nosotros les pagamos a los funcionarios, no reciben a los ciudadanos, no atienden a los ciudadanos. Entonces, hay muchas cosas que debemos de cambiar. Creo que el Senado tiene en sus manos y ha hecho un muy buen trabajo con el tema de transparencia para cambiar las cosas que están mal, al final de cuentas, y felicito al señor senador por tener esta apertura, que no parece usted del PRI. Lo felicito. Esto último, pero le agradezco mucho. Doctor Luis Humberto Delgadillo, presidente del Colegio de Especialistas de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado, AC. Bienvenido. Muchas gracias, senador. Honorables senadoras, senadores de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Corrupción y Participación Ciudadana. Dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos un posgrado de especialización en responsabilidades de servidores públicos y responsabilidad del Estado. Ya tenemos aproximadamente 6 generaciones donde hemos tenido ya egresados de estas especialidades. Y los egresados de la especialidad, preocupados por esta situación de la corrupción, quisimos integrarnos en un colegio de especialistas, es decir, que ya teniendo el grado de especialista quisimos integrarnos en este colegio para que a un nivel académico pudiéramos intervenir, participar y dar nuestros puntos de vista exclusivamente con ese ángulo académico por parte de nuestra máxima casa de estudio. Por eso agradecemos a los señores integrantes de estas comisiones esta invitación que por mi conducto nos permite expresar nuestras inquietudes. Como resultado del análisis de las reformas que se fueron presentando, de las iniciativas presentadas, hemos llegado en principio a 2 conclusiones que nos sirven de punto de partida. En primer lugar, el hecho de que se trata de una regulación constitucional que en nuestra Carta Magna nos dará los elementos base fundamentales para que de allí deriven a otras disposiciones de carácter generales. Por lo tanto, estas disposiciones deben de tener la naturaleza constitucional general y no entrar a detalles que corresponden a leyes secundarias, que corresponden a reglamentos. Eso será otra materia ya que posteriormente en una actividad legislativa secundaria se lleve a cabo. Y el otro aspecto es lo indispensable de la necesaria delimitación de los aspectos relativos a la responsabilidad en el ejercicio de la función pública como una relación
funcionarial entre el Estado y sus servidores públicos, por otra parte el aspecto penal con trascendencia social tipificado expresamente en la legislación penal, y por la otra en un aspecto muy particular regulado a un nivel mayor, el aspecto relativo a la corrupción, con la plena delimitación del campo que corresponde a la corrupción. Esto resulta muy importante por el hecho de que, bueno, tenemos más de 200 años en que a través del gran principio de la división de poderes evolucionó nuestro Estado, pero de todas formas ha llegado a limitarnos en el sentido en que con esa misma división de poderes llega el momento en que cada poder es independiente, no puede afectar al otro, no puede inmiscuirse en el otro, y entonces en cada poder se maneja como se quiere. Claro, ha habido ya una evolución en relación a la forma de funcionar. En nuestro sistema tenemos los organismos constitucionales autónomos que independientemente de estos poderes realizan una función específica, y aquí es donde está lo importante de estas iniciativas. Nos encontramos ante la propuesta de un organismo constitucional autónomo que está y que debe de estar arriba de los tres poderes. De esta manera, con una forma independiente, pueda verificar, pueda resolver y pueda atender los aspectos que sean ya delimitados en el campo de la corrupción. Ya he hecho a un lado el aspecto estrictamente penal como una función especial, que en los términos del artículo 102 constitucional su persecución corresponde al Ministerio Público Federal. Por otro lado, el aspecto de la relación funcionarial Estado servidor público, que es una parte del ejercicio de la relación jerárquica donde se dan la expresión de los poderes de esa relación entre superior y subordinado. Entonces, tenemos que de esta manera puede llegarse ya a estructurar y a delimitar el funcionamiento de este órgano. En relación con el nombre que debe de darse, bueno, esto es lo de menos. Lo importante no es la nominación, sino la previsión de la existencia de este órgano para dejar a la regulación legal o reglamentaria el nombre que debe dejarse, y solo dejar entonces en la norma constitucional la previsión de la existencia de este organismo. Por otra parte, como lo decía inicialmente, resulta de trascendental importancia la delimitación de la competencia de este órgano constitucional, a fin de no traslapar las funciones con los otros órganos que tienen actividades que son afines, semejantes o parecidas, lo cual nos lleva a la necesidad de precisar exactamente cuál es el contenido de ese fenómeno llamado corrupción, a fin de excluir lo que solo sea disciplinario o lo que sea materia penal general. Entonces, la delimitación de esta materia que conforma la corrupción permitirá dejar claramente establecido el alcance de esta competencia, que no se confunda, insisto, con la facultad disciplinaria, que es campo de relaciones internas de la función pública y de cada uno de los poderes de una manera interna, y que no interfiera con el ejercicio de la acción penal que está exclusivamente determinada en el 102 constitucional. Adicionalmente, al establecimiento de este sistema es importante el señalamiento de una manera uniforme del órgano en contra de la corrupción que está previsto en la Constitución Federal, pero permitiendo dar unidad a la legislación en términos que la norma nacional lo señale, ya como una legislación de carácter general,
¿Cómo se da? Con las comisiones coordinadas en materia de salud o las comisiones mixtas en materia laboral, pero que haya una uniformidad a nivel nacional para que no se disparen o para que no haya una regulación diferente en cada entidad. De esta manera, con una regulación nacional puede darse una uniformidad. Ahora, en el nombramiento de los miembros se debe de buscar el máximo de colaboración de los poderes a fin de evitar la dependencia de uno a otro y la politización del proceso de selección, que esto resulta bastante complicado, de tal forma que exista una amplia y transparente participación de los aspirantes, lo que nos lleva a la conveniencia de partir de una convocatoria general para los individuos que reúnan los requisitos, eso sí, requisitos para ser ministro de la Suprema Corte, para que de un proceso de selección por parte del Ejecutivo se propongan las ternas y se siga el procedimiento como se sigue para el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte. Entonces, las resoluciones de esta comisión, debido a su nivel constitucional, esto es muy importante, por el nivel constitucional que tiene arriba de los otros poderes, es importante que solamente queden sujetas sus resoluciones solo a la verificación del cumplimiento de las garantías constitucionales, de tal forma que puedan realmente trascender en su forma de resolver. Entonces, de esta manera, y con esto concluyo, que con el establecimiento de este organismo constitucional autónomo con las características señaladas, se dará un gran paso para el combate a la corrupción que afecta tanto al sector público como al privado y que permitirá en la mentalidad de los gobernados se desarrolle un mayor grado de confianza en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Gracias, doctor Delgadillo. Han sido todos los invitados que tenían que darnos su punto de vista, del cual agradecemos muchísimo. Sí es evidente que las iniciativas en lo que están de acuerdo estrictamente es en el continente. Lo que estamos haciendo y estamos construyendo es el contenido. Y sí tenemos una revisión y una responsabilidad de articular clara y precisamente la modificación constitucional que llevará consigo una muy buena ley general en el caso de que estemos viendo el mismo esquema, la misma arquitectura, dicho por otros senadores, el mismo modelo que hicimos en el IFAE, e ir continuando. También siempre he hecho la reflexión en la comisión, y uno de los senadores en sus grupos parlamentarios, es que estamos haciendo la reflexión que las autonomías constitucionales al infinito debilitan al Estado mexicano. No creemos que el camino de este tema siempre sean las autonomías, por muy articuladas que estén. Tienen que ser las excepciones, si no lo único que estamos haciendo, por bien articuladas que se estén dando, es la no funcionalidad y mucho menos el que le exijamos a un poder judicial en la aplicación de la norma, el que pueda ser sancionado a alguien, porque se está alejando entre las facultades del centro, que son básicamente el poder ejecutivo, las que tienen en su naturaleza por el sistema presidencial y el semiparlamentario que estamos avanzando, y la ejecución entre ellas de interconexión desde el legislativo. Ese espacio de diseño institucional seguramente sería no funcional, poco eficaz, y lo único que haríamos es llevar al desencanto a los ciudadanos un tema tan delicado. Yo agradezco mucho, estaremos en espera, sé que entre ustedes en este dinamismo de ciudadanos, de organizaciones, de académicos, han trabajado mucho y de manera conjunta se conocen de muchos años, el que nos pudieran allegar, como quedamos en la Junta de Trabajo, el diagnóstico. Nosotros tenemos uno, tan se tiene que hay iniciativas específicas de los diferentes grupos parlamentarios y que se está discutiendo, pero necesitamos un diagnóstico que, digamos, aglutine lo que la última vez el doctor Merino, de una manera muy atinada, hizo un resumen específico de los 3 o 4 ejes en los que tendríamos que caminar.
pero que nos serviría mucho porque sus intervenciones a través del canal de Congreso son públicas, los documentos que nos hagan la máxima publicidad lo estamos subiendo a la página de internet de la comisión, como lo hicimos en el IFAI, y en base a esa documentación y ese diagnóstico versus los diagnósticos de las diferentes iniciativas, es como razonaremos cuáles son las figuras que aceptamos, cuáles las que desechamos, qué mixer y qué tenemos en el camino para seguir construyendo un mejor sistema constitucional, siempre pensando en que queremos un sistema constitucional de principios, no hiperreglado, siempre pensando en que debemos desarrollar, y por lo menos ya empieza a ver el ánimo de las leyes de desarrollo constitucional, siempre pensando en que el desarrollo institucional en el tema ciudadano, de los instrumentos ciudadanos directos, tienen que ser funcionales y por lo tanto tienen que ser idénticos en todas las entidades federativas. No puede haber un desarrollo institucional diferenciado. Creo yo que sí es, de todos modos, un respeto irrestricto al pacto federal, porque lo que estás buscando es que dentro del pacto federal se esté acabando el cáncer de la corrupción, se esté generando la información adecuada para que el ciudadano pueda regir cualquier acto de democracia constitucional que quiera realizar en sus plenos derechos, y sobre todo y último, el ejercicio de los recursos públicos, que es el instrumento fundamental de la distribución de riqueza, que es el que capta riqueza vía los impuestos y coloca o distribuye a través de presupuesto, generen mayor desarrollo y bienestar. En ese sentido estamos, les agradecemos muchísimo, muy atentos de la información, cualquier cosa que haya duda o algún tema, encantados de volver a recibir la directiva de esta comisión y la Comisión de Anticorrupción del senador Escudero. Yo le agradezco también a los senadores y senadoras y le agradezco al canal del Congreso. Muy buena tarde. Ay, perdón. Ah, sí, cierto. ¿Le dan el micrófono, por favor? Perdóname, ¿eh? Es que fue hace una hora, entonces me pasó. Perdóname. Sí, creo que la pregunta es sobre el Consejo de Ética Pública. ¿Cómo lo concebimos nosotros desde el INAP? Primero, ¿qué no debe ser el Consejo? El Consejo no es como el Consejo Nacional de Seguridad Pública. No es un consejo oficial ni oficialmente establecido. Es un consejo cuatripartita, en donde participan los ciudadanos, la sociedad organizada, el sector privado y algunos representantes del sector público. Es un consejo que nombra el Senado de la República. Y es un consejo al que le rinde cuentas la Comisión. Y es un consejo honorario, no pueden cobrar, es un consejo honorario. Pero ¿a quién le rinde cuentas la Comisión? Pues al Senado de la República. ¿A través de qué? De este consejo. Este es, en términos muy simples, una idea, no es una ocurrencia, es una idea que puede funcionar y puede ser muy efectiva. Esa es la respuesta que yo le tendría al senador Ríos Peter. Gracias, licenciado Cáceres. De nada. Buena tarde. Por último, les quito un minutito. Creo que ha sido inquietud de ustedes y de... Perdón, es una disculpa. Pero creo que el tema es importante. Ha sido inquietud de ustedes y de algunos otros foros que hemos realizado el fortalecimiento del Ministerio Público. Como ustedes bien saben, si no lo saben se los informo en este momento, nosotros ya hemos presentado una iniciativa del Código Federal de Procedimientos Penales donde justamente estamos hablando de todo esto, del fortalecimiento del Ministerio Público, de cómo transitar del sistema persecutorio al sistema acusatorio, de los jueces de control, de la oralidad, y creo que es ahí donde vale la intervención de ustedes. Estamos próximos a iniciar esos foros en la Comisión de Justicia, con anticorrupción, con el senador Roberto Gil, y quiero aprovechar para invitarlos. Creo que ahí es el momento de hablar justamente de este fortalecimiento del Ministerio Público, y cae muy bien. También invitaremos al doctor Cervantes a que nos acompañe, y es ahí donde pueden explorar todos los temas del Ministerio Público, y les agradeceré que como
ciudadanía, como sociedad organizada, estén ahí. Nos interesa escucharlos. Creo que es importantísimo este Código Federal de Procedimientos Penales que no hemos podido legislar. Gracias, que tengan buena tarde. Gracias, muy bien.